Estimados amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7 y el resumen informativo más completo de la televisión ecuatoriana para que usted esté bien informado. En esta jornada estamos ya lunes 24 de febrero. ¿Cómo pasa el tiempo? 24 de febrero 2025, la última semana de este mes. Escuche bien, hoy tendremos novedades sobre la situación del fuerte invierno y al respecto se acaba de declarar hace pocos minutos la emergencia regional en las provincias de la costa afectadas por las lluvias. Ya les vamos a contar. Además tendremos información electoral y también los operativos antidelincuenciales en todo el país. Antes, vamos por favor, señor productor, con el pico y placa. Póngale por favor, estamos lunes. Ahí está la plantilla, la claqueta. No pueden circular desde este momento, 4 de la tarde, 16 horas, hasta las 20 horas, 8 de la noche, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Hoy ha hecho bastante frío en Quito, pero por suerte no hemos tenido reportes de la presencia de lluvia. Sin embargo, pues insistimos en nuestro llamado de todas las tardes. Por favor, baje la velocidad. Recuerde que su familia, su esposa, sus hijos, sus padres le esperan en casa. Iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Las Tardes con Noticias 7. Horas con 2 minutos, vamos a iniciar con estos temas, ya vamos con el clima. Atención, las autoridades del bloque de seguridad acudieron a uno de los hospitales del país con más casos de actividades ilícitas, esto en los últimos años, para implementar medidas que protejan tanto a pacientes como al personal administrativo que allí trabaja. Veamos. Desde la pandemia del COVID-19, las noticias sobre el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil han estado relacionadas a presuntos actos de corrupción. Este fin de semana el bloque de seguridad intervino a esa casa de salud. Hemos reunido con el personal administrativo, hemos tomado ciertas medidas, estamos trabajando en asegurar a los pacientes, en asegurar al personal administrativo que trabaja aquí. En la visita participó el nuevo ministro del Interior, John Reinberg, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, la secretaria de Administración Pública, Cintia Geribert, la gobernadora del Guaya, Sandra Rovira, y el gerente del hospital, Alberto Esper. Estamos desplegados en el territorio y vamos a continuar en territorio, viendo personalmente que las disposiciones se cumplan hasta que lleguen las cosas. Las autoridades indicaron que la intervención es parte de una estrategia para combatir a las mafias que tratarían de ingresar al sistema de salud pública, pero además, la seguridad interna y externa de la Casa de Salud será reforzada. Nosotros vamos a intervenir de formas distintas, pero son medidas que van a ayudar a que la gente esté tranquila y que el personal interno pueda trabajar. En 2023, la directora financiera del hospital, Natalie López, fue víctima de sicariato, caso que 2 años después aún no se esclarece, mientras que sentenciados por corrupción como Daniel Salcedo o el prófugo Javier J. habrían lucrado del Teodoro Maldonado Carbo en épocas de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y un operativo de interdicción de carreteras ejecutado en la provincia de Esmeraldas. Agentes antinarcóticos decomisaron 100 kilos de alucinógeno. En otra acción policial fue liberado un ciudadano que permaneció por varios días en cautiverio. Veamos. A Carlos L., los secuestradores lo sorprendieron a la altura de la terminal terrestre del cantón Esmeraldas. Sujetos armados los llevaron bajo amenazas para más tarde comunicarse con la familia, exigiendo una alta suma de dinero para su liberación. Agentes de la UNACE lograron seguir la ruta que tomaron y luego de 4 días ubicaron donde lo tenían. Y contra su voluntad fue trasladada a un inmueble donde fue agredido y utilizado para exigir una alta suma de dinero a su familia. En un efectivo operativo con apoyo de agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas lograron su rescate a pesar de los maltratos físicos y psicológicos del que fue víctima. El ecuatoriano se encontraba en buen estado de salud. 3 presuntos responsables de haber participado en el secuestro fueron capturados por los agentes policiales, uno de los cuales registra antecedentes. Y se detuvo a Juan C., quien tiene antecedentes por tráfico de armas
En otro caso, en un operativo de interdicción terrestre antidrogas realizado en la vía troncal del Pacífico E15, en el sector de Colope, fue perfilada una furgoneta con 4 ocupantes, quienes no fueron contundentes en las respuestas a las interrogantes de los policías. Saltó la alerta y a revisar el vehículo detenidamente. 4 personas ecuatorianas, 2 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. La única mujer, en este caso, consta con antecedentes. En una caleta encontraron 99 paquetes de marihuana. El alucinógeno, al parecer, pretendían introducirlo al centro del país. La droga estaría destinada para consumo interno. Estiman que sacaron del mercado alrededor de 900,000 dosis. Iván Casamen, Noticias 7. Bueno, y uno de los sospechosos en el asesinato del capitán de la policía Darwin Sinmaleza fue capturado este fin de semana tras una serie de allanamientos en el cantón La Troncal, esto en la provincia del Cañar. Ahí estamos bien imaginados. Se trata de Manuel O., quien habría participado en el atentado mortal del pasado viernes. Un juez dispuso prisión preventiva de 30 días para el supuesto implicado, aunque se presume que no actuó solo. En los operativos policiales se hallaron 7 armas de fuego por la Policía Nacional ese fin de semana. Tras un operativo policial, una motocicleta y cartuchos de diferente calibre, objetos que se habrían utilizado para el sicariato del capitán Sinmaleza. La Policía Nacional informó que las investigaciones continuarán hasta dar con todos los responsables y que este hecho no quede en la impunidad. Sí, él pertenecía a la Jefatura Antinarcóticos de aquí de la zona Cañar. Contaba con 13 años de servicio en la institución. Dejan la orfandad a 2 niños. Dentro de la línea investigativa se tiene otros nombres e información que vinculan a otras personas más. Al momento se encuentran equipos tácticos y de las unidades especiales trabajando conjuntamente con Fiscalía para la aprehensión de estos sujetos. Estamos en la línea de investigación para determinar a qué GDO pertenecen o si es un grupo aislado que perpetró este asesinato. Más noticias, atención, en la operación Cero Impunidad 417, la policía decomisó armas de fuego, municiones de diferente calibre y explosivos. Además, un sujeto relacionado a un grupo delictivo organizado fue aprehendido. Veamos. Gracias a información entregada de forma reservada, agentes de inteligencia y del eje investigativo, con apoyo de grupos tácticos, llegaron hasta el sector de Ayacucho, en el cantón Santana. En la mira de los uniformados, una vivienda que aparentemente era utilizada como centro de acopio de armas y municiones. Gracias a la información de la ciudadanía, a la información reservada, el personal policial investigativo identificó un inmueble utilizado para el almacenamiento de armas de fuego, municiones y explosivos. En la casa de finca encontraron 2 fusiles, una escopeta, alimentadoras, una granada, 65 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, así como 2 vehículos con reporte de robo. Indicios relacionados con el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Intensificando operativos en todo el territorio nacional y en especial en la provincia de Manabí y la zona 4. Se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa. El armamento sería logística de un grupo delictivo organizado que opera en varios puntos de la provincia de Manabí, implicado en delitos como extorsiones y asesinatos. Empleados por integrantes del grupo armado organizado Los Lobos. El detenido no registra antecedentes, pero custodiaba la casa, las armas y los carros robados. Iván Casamen, Noticias 7. Y en el redondel del Puerto Santana, en Guayaquil, un hombre fue secuestrado la tarde del sábado por 3 vehículos que lo interceptaron y lo obligaron a bajarse para irse con ellos. Según la denuncia, el hombre se habría dado cuenta de que lo seguían desde la terminal terrestre, esto en el norte de la urbe. La Policía Nacional activó a sus unidades y localizó a la víctima, quien fue hallada a buen recaudo y luego devuelta a sus familiares. Según la versión del secuestrado, todo se habría tratado de un error. Esto sucedió alrededor de las 16:15, pero ya alrededor de las 17 horas en el sector de Pascuales le dicen que se ha tratado de un error. Proceden a bajarse del vehículo y le dicen que espere un momento hasta que ellos se retiren, para que él nuevamente recoja su vehículo. Al momento, el personal de inteligencia e investigaciones y la UNACE, las unidades especializadas como la UNACE, se encuentran trabajando y esperemos próximamente dar respuestas acerca de este hecho delictivo, ya que se tiene algunas pistas para trabajar.
Vamos a revisar de inmediato otros temas. Atención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral recibió las actas restantes de las juntas del exterior y las conoció para aprobar los resultados de la primera vuelta del 9 de febrero. Desde la sede del CNE en Quito, nuestro compañero Lautaro Andrade, con más información. Lautaro, buenas tardes, te escuchamos. Novedades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por tercera ocasión se reinstaló la Audiencia Nacional de Escrutinio aquí en el CNE y lo que se hizo en esta jornada fue revisar y desestimar a un recurso planteado por Revolución Ciudadana y Reto para que se vuelvan a escrutar las actas porque había ciertas inconsistencias, pero no se presentaron pruebas para justificar este pedido y por eso el Pleno del CNE no lo aprobó y por ende continuaron con el proceso. ¿Y qué sucedió? Que finalmente se aprobaron los resultados finales del binomio presidencial. Daniel Noboa primero con el 44,17%, seguido por Luisa González con el 43,97%. Pero estos resultados no han sido proclamados. ¿Qué es lo que falta? Nos lo explicó el consejero José Cabrera. Luego de que han sido comunicados oficialmente, tienen 2 días para presentar ante el Consejo Nacional Electoral y 3 ante el Tribunal Contencioso Electoral. Posterior a eso viene ya en la dignidad presidencial la proclamación y obviamente la información de la segunda vuelta. Es decir, calculamos que aproximadamente en pocos días, quizás una semana o 2, tengamos ya la proclamación de todos los resultados cuando finalicen los recursos que, como hemos escuchado, se podrían impugnar. Pero además queremos contarles que está bajo análisis la posibilidad de prohibir el ingreso de celulares al momento de sufragar. Para ello se necesita una reunión entre el CNE y el jefe del Comando Conjunto prevista para esta tarde. Sin embargo, se la tuvo que posponer por agenda del comandante Velas. La información que les comentamos aquí en el CNE, volvemos al estudio con más. Muchas gracias, Lautaro, importante información. Vamos con más noticias. Atención, para finales de marzo se tendría listo el informe para primer debate de las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Esto para limitar el uso de recursos del Estado para financiar a partidos políticos y promocionar sus candidaturas. Según el Ministerio de Economía, desde el 2008 hasta el 2023, el Estado ha desembolsado más de 200 millones de dólares, mire usted, en los denominados fondo partidario y fondo de promoción electoral. Bastante plata. La comisión ocasional encargada del análisis de las reformas parciales a los artículos 110 y 115 de la Constitución retomó el trabajo para entregar a finales de marzo el informe para primer debate de esta iniciativa planteada por el presidente Noboa para frenar la utilización de recursos del Estado destinados a financiar la operación de partidos y movimientos políticos y promocionar candidaturas. Lucía Pozo, presidenta de la mesa legislativa, sostiene que las organizaciones políticas deben hacer un mea culpa sobre la relación al recibir recursos del fisco versus los resultados de aprobación popular, en especial por lo que algunos movimientos y candidatos lograron en este último proceso electoral. Los partidos políticos no se deben solamente a ellos y a sus intereses, se deben a los intereses más altos y a las necesidades más importantes de la ciudadanía. Este lunes, la comisión ocasional recibió a delegados del Ministerio de Economía, quienes detallaron, por ejemplo, que desde el 2008 al 2023, el Estado desembolsó más de 200 millones de dólares a partidos y movimientos por concepto de los fondos partidario permanente y promoción electoral. Son de 40.55 millones devengados, ejecutados para el fondo partidario y 160.1 millones de ejecución de monto devengado para lo que es el fondo de promoción electoral. De plasmarse estas reformas, legisladores plantean adicionalmente la intervención de la Contraloría para determinar el buen uso de esos recursos, especialmente de fondo partidario, que se usa para capacitación y formación de nuevos cuadros en las agrupaciones políticas. Los jóvenes no han insertado la política, entonces esas plata, esos recursos económicos también tienen que ser absolutamente mochados. Por temas de agenda de último momento, no compareció a la comisión el ministro de Gobierno José de la Gasca, quien será convocado en los próximos días para que explique los argumentos del Ejecutivo de esta reforma parcial a la Constitución. Javier Ceballos, Noticias 7. Vamos a hacer nuestra primera pausa para regresar todos los detalles de la situación climática en el país. Escuche bien, se declaró la emergencia en las provincias de la costa. Ya venimos.
Continuamos en las tardes con Noticias 7. Atención, el COE Nacional declaró en emergencia regional a las provincias de la costa, esto es Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, por el fuerte invierno. Además, dispone que todas las prefecturas y municipios del Ecuador deben activarse y acatar las indicaciones del COE Nacional y salvaguardar la vida ciudadana, su bienestar e infraestructuras. Mientras tanto, escuche bien, se prevé que las lluvias continúen esta semana en todo el país. Vamos a ver. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan la magnitud de los efectos del invierno en el país. En Guayaquil, por ejemplo, más de una veintena de sectores inundados. En Portoviejo, en las zonas urbanas y también en la ruralidad, inundaciones y desbordamiento de ríos. Se mata loco. Según el reporte oficial, hasta el cierre de esta edición se reportan 858 eventos adversos por lluvias, afectando a 23 provincias, 160 cantones y 403 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos, inundaciones, colapso estructural, socavamiento y vendaval, entre los principales. Y las lluvias van a continuar esta semana, principalmente en el litoral. En esta advertencia está que las zonas donde van a tener mayor presencia de precipitación más intensa es al interior del litoral. Entonces tenemos las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, en la parte de la sierra, que lo más fuerte será al occidente de todas las provincias de la sierra. A comparación del oriente, en cambio, estas se presentarán ya entre ligeras y moderadas. Según el seguimiento realizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, se registran 16 ríos desbordados en las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja. Además, 33 ríos con tendencia a aumentar de nivel. Por ejemplo, en amarillo están los ríos San Pablo en Babahoyo y el río Chone en Chone, mientras que en rojo está el Carrizal, en Calceta, Cantón Bolívar, en Manabí. Ya tenemos un umbral de peligro, ya es posible el desbordamiento. Tenemos el río y este tiene niveles de agua. Un umbral de peligro quiere decir que el río puede crecer hasta desbordarse. Ya cuando se sobrepasa este umbral de peligro, ya es posible el desbordamiento del río. Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, liderado por la ministra de Energía Inés Manzano, resolvió declarar en emergencia regional a las provincias de la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Además, todas las prefecturas y municipios del Ecuador deberán activarse y acatar las indicaciones del COE Nacional y salvaguardar la vida ciudadana, su bienestar e infraestructuras. Además, se activan los recursos económicos para esta declaratoria de emergencia. Mientras tanto, se sigue brindando atención a las familias afectadas mediante la Secretaría de Gestión de Riesgos en todo el país. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, así es que hay que tomar en cuenta esta situación, hay que abrigarse y también cuidarse de la lluvia. Bueno, más noticias, atención, la madrugada del domingo se registró un sismo de 5.3 grados de magnitud en la escala de Richter, esto con epicentro en la provincia de Pastaza. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 17 kilómetros y se sintió en las provincias de Chimborazo, Napo, Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos, Morona, Santiago, Pichincha, también Pichincha en Quito, Orellana y Pastaza, a las 2:25 de la mañana. El Instituto Geofísico indicó que este evento natural no tiene relación con el sismo del pasado 31 de enero, también en la Amazonía, pero en una falla tectónica distinta. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el cantón Archidona se cayó parte del cielo raso del edificio municipal y la mampostería del Hospital Velasco Ibarra en Tena. Ahora les contamos que trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, realizaron plantones en Guayaquil, Daule, Milagro, Machala, Esmeraldas, Guaranda, entre otros cantones, en rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a 1.800 empleados a devolver 110 millones de dólares tras resolver que fueron incluidos en los beneficios de la contratación colectiva, cuando según la Ley de Empresas Públicas solo corresponde a los obreros. Para la devolución, CENEL podrá descontar montos de los roles de pago de los trabajadores por 36 meses, es decir, por 3 años. Los trabajadores se declararon en resistencia y no descartan la huelga de hambre. Bueno, y dentro de las investigaciones por el caso de corrupción AAA, en el que se habría incurrido en la distribución ilegal de combustibles,
La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuya empresa estaría involucrada en el ilícito. La Unidad Judicial de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Guayaquil determinará el día para la audiencia en la que se vincule formalmente al burgomaestre, sus hermanos y otros empresarios relacionados con el proceso penal. En dicha diligencia, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares para los 9 sospechosos. Las investigaciones buscan develar si existiría un comercio ilegal de gasolina, lo cual ha sido rechazado por el alcalde guayaquileño, principal accionista de la compañía Copedesa, que habría cometido irregularidades en la venta de los combustibles. Bueno, y este martes la Asamblea Nacional debatirá una propuesta de resolución para que el Parlamento exprese su respaldo político al objetivo del gobierno de lograr cooperación militar internacional para combatir al narcotráfico y delincuencia organizada transnacional. Por el momento en el legislativo no hay mayor rechazo para aprobar esta resolución. Excepto por la bancada de la Revolución Ciudadana, que se muestra cauta. El asambleísta de este sector político, Franklin Samaniego, informó que el correísmo esperará el debate para, sobre la base del contenido de la resolución, pronunciarse ya sea a favor o en contra. Es conocer y abocar cuando se remite por parte de la Presidencia de la República acuerdos o convenios internacionales de acuerdo a lo que determina la Constitución. El oficialismo cree que la Asamblea no puede darle la espalda a este objetivo nacional de quitarle cancha a las organizaciones narcodelictivas que operan en el país. La comunidad internacional verá con agrado que al menos las dos principales funciones del Estado están sintonizadas en una misma meta, acotó la parlamentaria de ADN, Natalie Farinango. Para que la comunidad internacional vea que no solo es el gobierno nacional el que le ha declarado la guerra al narcoterrorismo, sino que todas las 5 funciones del Estado, independientemente del contexto electoral, independientemente de la ideología política, estamos unidos para combatir la delincuencia. Sectores legislativos consideran que esta resolución no debe generar rechazo porque la demanda de mayor seguridad es a diario por parte de los ciudadanos. Otro será el procedimiento político cuando la Cancillería concrete un acuerdo de cooperación militar con cualquier país que ofrezca sus servicios, precisó el legislador de Construye, Jorge Peñafiel. Cualquier convenio, tratado o acuerdo internacional deberá primero pasar por la Corte Constitucional. Ya el acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que revisar la constitucionalidad del mismo, en principio. Y en segunda instancia tendrá que ser aprobado políticamente por parte de la Asamblea Nacional. El tratamiento de esta propuesta de resolución está como tercer punto del orden del día en la sesión del Pleno convocada para las 16 horas de este martes. Javier Ceballos, Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Más noticias. Atención, en Perú el techo de un centro comercial colapsó, provocando la muerte de varias personas. ¿Qué pasó? Vamos a preguntarle a Emilia Reynoso, que nos lo va a contar. Adelante, Emilia, noticias internacionales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos contándoles que en sus informes diarios el Vaticano informó este lunes que el Papa Francisco, internado en el Hospital Gemelli de Roma por 11º día, se encuentra de buen ánimo y pasó una buena noche. Además, informaron que el sumo pontífice ya come con normalidad, no siente dolor y su estado de ánimo sigue siendo bueno. Indicaron además que el líder de la iglesia sigue en estado crítico y continúa recibiendo oxígeno de alto flujo. Esta hospitalización, la cuarta desde el 2021, suscitó una gran preocupación por la salud del Papa, lo que ha generado que varios devotas y líderes políticos se unan para rezar por la salud de Francisco. Y en otro tema les contamos que sujetos no identificados atacaron con 2 bombas incendiarias este lunes el consulado de Rusia en Marsella, que está ubicado en Francia. De acuerdo con los datos de la embajada rusa en París, los empleados del consulado no resultaron heridos. Cerca del lugar de los hechos fue hallado un automóvil robado y parte del líquido incendiario. Actualmente la embajada está en contacto con las fuerzas del orden locales para establecer la identidad de los atacantes y llevar a cabo otras acciones necesarias.
Por su parte, Francia condenó el ataque y destacó que estas misiones están protegidas por las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticos y consulares, con las cuales Francia está completamente comprometida. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Gracias, Emilia. Y les invitamos a que nos acompañen a 19 horas en punto a la edición estelar de Noticias 7. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.